Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Desires the Serious, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. El Omega apretó los dientes con la humillación de una mujer heroica, confundida como una fácil. En su rostro, soy su secretaria. Si tengo contacto con él durante mucho tiempo, es inevitable que huela. Si le importa, me ducharé en cuanto llegue a casa, pero no dije qué. La voz de Wang Jung se quebró, se mordió el labio y lo miró como si no pudiera hablar. Sheng Shunyu estaba tan enojado con su mirada que suavizó su actitud. No dije que tú y Shen Wenlang tuvieran algo, pero ¿por qué no me dejaste tocarte? El Omega cerró los ojos con dolor. Tengo un trastorno por feromonas y todavía estoy en tratamiento. El médico dijo que la intimidad está prohibida a menos que... De repente dejó de hablar. Sheng Shunyu frunció el ceño. A menos que nada, Wang Yong. El rostro de Sheng Shunyu se ensombreció. Quiero oír la verdad. A menos que estés dispuesto a marcarme para siempre. Wang Yong cerró los ojos con fuerza, con las pestañas temblando, mientras decía: solo puedo acostarme con alfas que estén dispuestos a marcarme para siempre. ¿Marcar permanentemente? Shen Yun se burló. ¿Acaso esta orquídea sabe de qué habla? Marca permanente significa entregar una vida, algo más serio que el matrimonio. ¿Solo por tener quieres que marque un omega para siempre? Es una broma. Shen Shunyu guardó silencio, con el rostro sombrío y la mirada fría. Por suerte, el propio Wang Yong no parecía tener ninguna esperanza. Tras terminar de hablar, sonrió con autodesprecio. Pero ¿cómo es posible? Tú eres el señor Sheng. Esa actitud parecía indicar que Sheng Shunyu no iba en serio con Wang Yong, sino que solo estaba jugando con él. Pero Wang Yong seguía dispuesto a jugar con él con todo su corazón. Sheng Shunyu se sintió aún más infeliz, y las palabras de reproche se le escapaban de los labios, pero las lágrimas transparentes que brotaban lentamente de sus pestañas, temblorosas con las alas de mariposa, las ahogaron. Wang Yong se acercó lentamente y hundió el rostro en su pecho. No soy tan codicioso. Ya está bien. Sus lágrimas le impidieron pronunciar una palabra dura. El joven alfa alto y apuesto permaneció ahí de pie, impotente. Suspiró, rodeó al hombre en sus brazos, le dio unas palmaditas suaves en la espalda y le dijo: no pienses demasiado. Pero en su corazón pensó: vamos a ver, hay tantos omegas dispuestos a seguirlo sin nombre ni estatus. Sheng Shunyu, y no necesito una marca. Esta delicada orquídea no está mal, así que no lo fuerces. Sheng Shunyu se preguntó si no era una persona enamorada y obsesionada que hoy le gusta a alguien y mañana no. Aunque esta orquídea le sentaba de maravilla, ¿quién sabía cuánto duraría esta insulsa relación? Poco a poco, en un abrir y cerrar de ojos, pasaron 2 meses. Sheng Shunyu, acostumbrado a comer pescado y carne grandes, no parecía cansarse tan fácilmente de las gachas y las guarniciones. Él y Wang Yong siguieron saliendo mucho más tiempo del que creía. Cuando la primavera estaba a punto de terminar, Sheng Shunyu seguía en una relación amorosa pura con Wang Yong, que se limitaba a besos. Cuando llegó a casa del trabajo ese día, Wang Yong no estaba. Al mediodía le dijo a Sheng Shunyu que había una fiesta esa noche y que tenía que cenar antes de poder irse. Sheng Shunyu se sentó en la sala un rato, sintiendo que la habitación estaba cada vez más vacía y solitaria. Le envió un mensaje a Wang Yong preguntándole: ¿cuándo volverás a casa? Wang Yong podía estar ocupado y no respondió. Sheng Shunyu se sentó en el sofá, mirando las luces dispersas fuera de la ventana,
y se sintió como un esposo esperando a su esposa, que estaba ocupada en su trabajo. Al regresar de eventos sociales, de repente se sintió raro. Está bien tener una aventura amorosa con estudiantes de primaria, pero cuando se convirtió en amo de casa, Shen Shonju se levantó, respondió a Lin Baiqiao, quien le había enviado un mensaje hace una hora, y condujo solo a Tian Dihui. A la 1:30 de la tarde, Shen Shunju regresó borracho. Quería volver a su casa, pero el conductor que vino a recogerlo no le preguntó y tácticamente lo envió de vuelta a Guangdong. A mitad de camino, Shen Shunju lo notó, pero no lo corrigió. Guangdong parecía estar dormido. Después de tocar el timbre 2 veces, finalmente abrió la puerta con los ojos enrojecidos.